Ahora vamos a ver el circuito RLC paralelo sin fuente. Ya, es bastante similar en cuanto a los pasos a seguir, es básicamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es que en este caso, si se fijan en su libro, lo que hace el libro es aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo de aquí, ¿no? En donde tenemos acá la corriente en la resistencia, la corriente en el inductor y en el capacitor, ¿no? Entonces, al estar estas corrientes saliendo todas del nodo, se las suma y se las iguala a cero porque no hay ninguna corriente que entra al nodo. Y yo sé que por ley de Ohm la corriente en la resistencia es voltaje sobre resistencia, la corriente en el inductor la mantengo y la corriente en el capacitor sé que es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Ya aquí es la integral, eso se ve en el libro que lo usa para llegar a estas ecuaciones así de la misma forma que fue en RLC serie. Nosotros en este caso vamos a usar las ecuaciones directamente que ya fueron calculadas a partir de este análisis de acá y de resolver ecuaciones diferenciales y todo lo demás. ¿Ya? Acá, esto de acá no lo reemplacé por su fórmula porque nosotros lo vamos a usar esta ecuación para encontrar todos los parámetros del circuito. Bueno, sabemos que el voltaje en paralelo es el mismo, entonces yo encuentro este voltaje VDT en el capacitor y automáticamente sé que el voltaje en la resistencia y en el inductor va a ser igual en esa misma polaridad, ¿no? Voltaje en la resistencia va a ser igual a ese voltaje VDT que yo voy a encontrar, en el inductor lo mismo y en el capacitor lo mismo. Y ahora la corriente es la cosa, ¿no? Sé que la corriente va a ser igual a este voltaje dividido la resistencia por ley de Ohm. Esta corriente de acá la voy a calcular despejando, ¿no? Esto va a pasar ambos términos al otro lado restando, entonces va a ser menos el voltaje dividido la resistencia, menos la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje. Y finalmente la corriente en el capacitor, que es la capacitancia multiplicado por la derivada del voltaje respecto del tiempo, ¿ya? Ahora, estas ecuaciones nos van a servir para calcular cualquier parámetro que se nos pueda pedir. Lo mismo que hicimos en RLC serie, ¿no? Usamos esta, a veces esta, la que sea necesaria, dependiendo de si nos pide corriente y voltaje y dependiendo de dónde nos pida, si en R, en L o en C, si en la resistencia, en el inductor o en el capacitor. Lo primero que hago, igual que en RLC serie, es calcular el factor amortiguamiento y la frecuencia resonante. Y en base a eso, viendo esta condición, yo voy a decir si es un caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. En caso de que sea sobreamortiguado, yo voy a usar estas dos ecuaciones. En caso de que sea críticamente amortiguado, estas otras dos. O subamortiguado, estas ecuaciones de acá. ¿Ya? Luego, esto de acá son fórmulas para que podamos reemplazar acá, ¿no? Esta es la derivada para igualarla a la derivada de la BDT igualada a 0, como hemos visto en RLC serie. Bueno, entonces vamos a ir a hacer un ejercicio, este de acá, ¿ya? Como ven, el procedimiento, como les dije, es el mismo. Lo único que va a cambiar es que vamos a hallar el voltaje en el capacitor, que básicamente es el voltaje en 2,3 porque es el mismo, y en base a eso, en este caso, por ejemplo, nos pide la corriente en el inductor, y yo sé que la corriente en el inductor tiene este valor, ¿no? Voltaje dividido R menos capacitancia multiplicado por la derivada de voltaje, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, bueno, pues es hallar el voltaje, ¿no? Como hicimos en RLC serie, que lo primero era hallar la corriente, ¿ya? Entonces, acá, para un tiempo menor a 0. ¿Qué pasa en un tiempo menor a 0? Tengo el siguiente circuito. Para un tiempo menor a 0, este capacitor está desconectado, ¿no? Y en estado estacionario se modela como un circuito abierto. Y tengo el inductor que se modela como un cortocircuito, ¿no? Yo quiero calcular esta corriente inicial y el voltaje siempre es en esta polaridad, ¿no? Más o menos, como vieron en la figura anterior. ¿Ya? Ahora aquí va a ser 10, aquí va a ser 20 y aquí 4 amperios. Como pueden ver, el voltaje acá, el capacitor no está conectado a nada, entonces el voltaje inicial va a ser 0. ¿Ya? 0 voltios, no está conectado a nada. ¿Ya?
no hay nada ahí. Entonces ahora en la corriente, veo que tengo acá un cortocircuito en paralelo con esta resistencia de 10 y 20. Fíjense, la corriente de acá va a venir 4 y va a venirse directamente por aquí, ¿ya? Va a venirse directamente por el corto. ¿Por qué? Porque obviamente va a escoger el camino que menos resistencia le presente. No va a venir por aquí ni por aquí. Va a ir directamente por el cortocircuito del inductor, porque es el camino que menos resistencia le presenta. Entonces la corriente inicial básicamente va a ser pues igual a la fuente, que es 4 amperios, ¿ya? Entonces, ahora que ya tengo esos valores iniciales, veo, para T mayor a 0, ¿qué pasa? Va a cambiar el interruptor a posición B y me va a quedar lo siguiente: capacitor, resistencia e inductor. Listo. Acá me va a quedar 10 milifaradios, o lo que es 0.01 faradios, 10 ohmios y 0.25 henrios. ¿Okay? Y se me pide calcular esta I de T. Entonces acá sé que R va a ser igual a 10 ohmios, L va a ser igual a 0.25 henrios y C va a ser igual a 0.01 faradios. Acá el factor de amortiguamiento va a quedarme 10 dividido 2 por 0.25. Y eso me queda 5 Nepper sobre segundos. Aquí reemplazo 1 sobre raíz de 0.25 por 0.01. Ahora acá me va a quedar un valor de 20 radianes sobre segundo. Ahora yo me puedo fijar acá que se cumple el caso del subamortiguado, ¿ya? En ese caso tengo que usar estas ecuaciones. Ahora acá yo ya tengo este valor, voy a calcular este valor de acá, me va a quedar 20 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y eso me queda en, si lo introducimos a la calculadora, 19.36 radianes sobre segundo. Listo, ya tengo este valor, ya tengo este valor. Únicamente me falta calcular la constante A1 y A2. Acá E elevado a menos 5t por A1 por coseno de 19.36t más A2 seno de 19.36t. Listo. Ahora aquí esto yo lo voy a derivar. Derivada de P, T es función sobre función, ¿no? Entonces, acá la primera sin derivar, menos 5t por la segunda derivada. Acá me va a quedar menos 19.36 a 1 seno de 19.36t más 19.36 a 2 por coseno de 19.36t. Más la primera derivada, o sea, menos 5 por e elevado a menos 5t por la segunda sin derivar, a coseno de 19.36t más a 2 seno de 19.36t. Esto lo evaluamos en 0 y me va a quedar acá, este es 1, seno de 0 es 0, todo esto es 0, todo esto es 0. Esto de acá es 1 y este 1. Entonces acá me va a quedar 19.36 a 2 menos esto igual es 1. 5 a 1. ¿Ya? Ahora acá voy a reemplazar en esta fórmula menos voltaje inicial 0 más R que es 10 por corriente inicial que es 4 dividido RC. 10 por 0.01. Esto me da un valor de menos 400. ¿Ya? Y eso lo voy a volar acá. 19.36
a 2 menos 5 a 1 igual a menos 400. Acá se me olvidó, A1 es igual al voltaje inicial, o sea, a 0. ¿Ya? Aquí tengo esta ecuación. 1, tengo esta ecuación 2, entonces voy a reemplazar 1 en 2. Yo sé que A es 0, entonces todo esto va a ser 0. Entonces me va a quedar que A2 es igual a menos 400 dividido entre 19.36. Me sale un valor de menos 20.66. Una vez que tengo eso, puedo decir que voltaje va a ser igual a E elevado a menos 5t por A1, que es 0, entonces va a ser por menos A2 menos 20.66 por el seno de 19.36t voltios. Este es el voltaje. Sin embargo, yo no quiero el voltaje, sino lo que quiero es la corriente en el inductor. Y esta es la fórmula que habíamos visto, ¿no?, anteriormente. Entonces, primeramente necesito B de t sobre R, luego necesito derivar. Ya, entonces, I L de t va a ser igual la corriente en el inductor, que es lo que se me pide ahí, menos este voltaje dividido R. Entonces, menos acá es menos, ¿no? Así, entonces, este menos por este menos se me va a hacer más, así que no lo voy a anotar. Me va a quedar simplemente 2066 por E a la menos 5t por seno de 19.36t dividido entre R, y R es 10, ¿ya? Todo esto menos, de aquí abajo lo voy a continuar, C. C es 0.01. Y todo eso multiplicado por la derivada del voltaje, ¿ya? Y aquí tengo función por función. Entonces voy a empezar la primera sin derivar por la segunda derivada. 19.36 por 20.66. ¿Cuánto es? 19.36 por 20.66. Es igual a 400, 399.97, aproximadamente 400. Menos 400 por el coseno de 19.36t. ¿Ya? Entonces, primero no derivé esta y derivé esta. Ahora más la primera derivada, o sea, menos 5 por e a la menos 5t, por la segunda sin derivar, menos 20.66 por seno de 19.36t. Y listo. Ahora, esto de acá me va a quedar, esta división de acá, 20.66 entre 10, 2.066. Entonces, aproximadamente va a ser 2, ¿no? Entonces, va a ser 2 por e elevado a menos 5t por el seno de 19.36t. Listo. Ahora, este de acá va a entrar a multiplicar, ¿no? Va a multiplicar al primer término y al segundo. 0.01 por 400, que es 4. Entonces me va a entrar a multiplicar, me va a quedar menos 4 por e a la menos 5t por el coseno de 19.36t. Listo. Ahora va a entrar a multiplicar 0.01 por 5 por 20.66. Me va a quedar aproximadamente 1, 1.033. Lo vamos a dejar en 1. Ya, entonces, fíjense acá, este menos por menos se va a hacer más, ¿no? Y este de acá es menos 0.1, entonces me va a quedar menos e elevado a la menos 5t por el seno de 19.36t. Y finalmente, términos semejantes, ¿no? Seno con seno, acá me va a quedar 2 menos 1, 1. Entonces va a ser e elevado a menos 5t por el seno de 19.36t y coseno menos 4 a la menos 5t por el coseno de 19.36t. Aquí puedo factorizar el factor común, que es e a la menos 5t,
y me va a quedar seno de 19.36t menos 4 coseno de 19.36t. ¿Ya? Aquí, chicos, miren, fíjense un pequeñito error. Acá es menos 0.1 que va a entrar a multiplicar a 400. Entonces acá es más, ¿ya? Aquí es más. Ese es un pequeño error. Ahorita me acabo de dar cuenta. Y esto en amperios, ¿no? Amperios. Y listo, esta sería mi respuesta, ¿no? La corriente en el inductor que se me pide.